Hola, ¿qué tal? Historias de cine de nuevo en las pantallas de Popular TV. Ya saben que es una tertulia distendida sobre las películas que han mostrado distintos, muy distintos aspectos, episodios, personajes de la historia real, para recomendar, aconsejar o simplemente comentar en cuál es realmente el cine ha cuajado una película que es históricamente fiable y en qué momento la película puede ser extraordinaria pero está lejos de la historia. Como siempre nos hemos reunido José Mari Sesé, doctor en Historia Moderna y Contemporánea, profesor de Humanidades de aquí de la Universidad, Álvaro Berrocal, filósofo y experto de la cosa japonesa y profesor de Ética y también de la Universidad y de Humanidades también, y el doctor Juan Ramón Carbó, doctor en Historia Antigua. Seguimos sin decir en qué se especializó, porque hoy va a salir hoy va a salir el asunto, y también profesor de Humanidades de esta universidad. Si les decimos así a bote pronto que vamos a hablar del siglo XVII, probablemente apagan la tele y se van. Efectivamente, más de uno dice, este no es mi día. Pero si luego añadimos que el siglo XVII es el siglo de los mosqueteros, es el siglo de las grandes películas épicas japonesas, del gran episodio del siglo XVII inglés, de la Revolución Inglesa, casi más trascendente para muchos que la propia Revolución Francesa, incluso de la Revolución Científica. Sí, la Revolución Científica. Y la época de Felipe III y Felipe IV. La época del siglo de oro español. Y de la declinación también. Las novelas de la efectivamente. Y también el siglo de la gran espiritualidad europea, porque en el siglo XVI quizá fue más español, pero en el XVII Francia tiene una playa de santos extraordinaria, Italia también, etcétera, etcétera. La cosa cambia, hay mucha aventura, mucha capa y espada, mucha política, mucha intriga. Les invitamos, por tanto, a que se queden y quizá, visto que, comentábamos, está a punto de estrenarse una nueva versión, ¿qué os parece si empezamos por los mosqueteros? Muy bien. Por Francia, entonces. Francia, vamos a por Francia. Se ataca a Francia. Yo siempre decía que no he conseguido nunca que mis alumnos, incluso de historia moderna, o sea, especialistas, se quiten la imagen de Richelieu que da los tres. Ya puedes decir que es el fundador de buena parte de Europa, que es el gran estadista francés, que todo el mundo se queda con la imagen de los tres mosqueteros. Del malo de los tres mosqueteros. Sí, además. Pero el malo, en la película Los tres mosqueteros, que luego realmente en la parte final, en la que es la película que hizo Richard Lester, Los cuatro mosqueteros, ahí se va viendo que ya va cambiando la cosa, que no es tan malo. Y sin embargo, en toda la saga literaria de Dumas, en el tercer y el cuarto libro que hizo Dumas, ya se va viendo que Richelieu realmente que no es el malo. Encima, para mi generación es un mastín con cara de malo. O sea, yo soy de la generación de los mosqueperros. Encima, para mi generación es un mastín. Hay que recordar quizá dos cosas. Una, que Richelieu no es el rey de Francia, no es el primer ministro, era una figura muy normal en la Europa del siglo XVI y XVII, que es el válido, en otros sitios el favorito, también se podía decir, el que sustituye en tareas de además gobierno, en toda Europa. En toda Europa. Aquí en España el conde duque de Olivares, antes Haro y antes el Lerma. Después Lerma y luego en Inglaterra era Buckingham, en Suecia Oxenstierna y en la propia Francia le dio por los cardenales. Primero fue Richelieu y luego Mazarino, que por cierto Mazarino no era obispo, era laico, pero tenía el título de cardenal, se le había otorgado la Santa Sede. Porque era posible, o sea, esto también es cierto. Ha sido posible hasta creo que es el Vaticano II. Efectivamente, es que no era requisito ser sacerdote para tener la dignidad, el capelo cardenalicio. Y por otro lado, que era un mosquetero. Que era un individuo que disparaba con mosquete, con lo cual un arma de fuego. Fíjate que la figura más espectacular del cine de capa y espada, ¿no? El mosquetero es un tío con un espadachín, realmente lo que era un disparador de armas de fuego. El famoso mosquete. Con la horquilla para sostenerlo. La horquilla en forma de U, que tenía un palo y se ponía la punta del fusil, digamos así, del cañón sobre ella. Y de hecho los tercios españoles iban con el mosquete y la horquilla. Igual que antes habían ido con los arcabuces. Que por supuesto es un arma de avancarga, aunque es una cosa que se sabe, es un arma de avancarga que se carga por arriba, muy lento, con dos tipos de pólvora distintos. Poquísima precisión. Complejísima, el ánima del arma no es rayada, es animalisa, y el proyectil es una mera bola de plomo.
O sea, una cosa poco precisa, muy mortífera, pero en un alcance muy corto. Por eso quizás lo famoso de las películas de los mosqueteros es la ropera, porque el mosquete es el primer tiro y además a poca distancia. Un mosquete tiene una distancia de tiro efectivo de 4-5 metros, un mosquete de animalisa. Entonces, cuando uno tiene el enemigo a 5 metros, le tira con el mosquete y si ha fallado lo que tiene que hacer es sacar la ropera e intentar batirse el cobre. Salvo que combines como en los tercios con las picas, que mientras tanto te aguantan, mientras los otros... Pero eso en contexto de guerra. Pero, pero fíjate lo que era si quitas la pólvora, tal, sí. tal, luego la baqueta, tiras el pequeño balín, vamos a llamarlo así, luego con la baqueta haciendo así, y luego ya tienes el enemigo enfrente. Claro, ahí está, de hecho, había mucha gente que disparaba la baqueta, o sea, que disparaba y salía la baqueta disparada porque no la habían quitado. Y le clavaba la baqueta. O se llevaba un niño de auxiliar. Sí. Un niño de auxiliar de carga. Y todo el mundo verán los espectadores en las películas que están bien hechas como llevaban las famosas bolsitas de pólvora, sí, las cartucheras con las balas que había que abrir para todo. Eso sí refleja bien. Cuando llevan también esta canana grande y donde va también metida el cuerno donde va metida la pólvora también. Versiones de los mosqueteros que sean especialmente agradables. Donde no se ve ni un solo mosquete. En la primera hay varias antes, pero vamos, la de Gene Kelly. Es realmente casi, como Gene Kelly venía del mundo de la danza y de la canción, es casi una coreografía, y las batallas son casi de coreografía. No sé si lo recordáis. Sí, como ahora. Sí. Por las últimas películas que se han hecho los mosqueteros son exactamente lo mismo. Son coreografías de combate, pero es prácticamente lo mismo. Aunque la Milady de Winter era la mejor que yo creo que ha hecho hasta ahora, Lana Turner, Milady de Winter, y era también bueno, los tres personajes también, Athos, Porthos y Aramis, han creado una especie de arquetipo, ¿no? Porthos más gordo, más fuerte, como el caso de Depardieu en su esto, Athos más mayor, con una historia detrás y tal, y Aramis el medio espiritual y licencioso, mezclando ambas cosas, que quiere ser sacerdote, pero al mismo tiempo... Muy propio también del 17. Muy propio del 17, que al mismo tiempo es un solicitador, ¿no? Por hacer el juego con el de esto, ¿no? Que es un muy mujeriego, ¿no? Yo nunca tuve claro si D'Artagnan tenía algún tipo de referente histórico. Hay algún referente, sí. Lo que pasa es que no me acuerdo muy bien de una especie de campesino gascón de la zona sur, precisamente todo lo contrario, de la Gascuña, que llega a París y se convierte en un jefe de la Guardia Real, que por ejemplo eso sale en La Máscara de Hierro, una versión también, en la última Máscara de Hierro, la de Leonardo DiCaprio. El D'Artagnan al final acaba siendo el jefe de los mosqueteros, le llaman allí, la Guardia Real, ¿no? Pero es una cosa vaga, como Cyrano de Bergerac, y una cosa... Otra gran película. Otro que está dentro del siglo XVII y que también tocaremos. Pero bueno, ahí sí que se vive en el cuerpo de los mosqueteros. Sí. Han reunido al cuerpo de los mosqueteros que tienen que ir a la guerra, entonces van todos con los mosquetes. Se ve bien su participación en la guerra, precisamente contra tropas españolas. Sí. Es curiosa la escena en la que van allí a robar la comida y se encuentran de repente en medio del bosque con todos los altos mandos de las tropas españolas que están rezando allí la misa católica, tal. Hay que explicar que en toda esta época Francia, que es católica, está opuesta a los protestantes. Exactamente, está aliado con los protestantes contra el imperio y contra España. Que no lo hemos dicho, pero el gran conflicto de guerra del siglo XVII es la guerra de los 30 años, que es una guerra de religión entre protestantes y católicos. Es muy difícil de entender hoy en Europa, lo que era una guerra de religión en la que Su Majestad Cristianísima, rey de Francia, está aliado con protestantes contra su muy católica Majestad, rey de España. O sea, y además es una... Lo cual demuestra que en realidad desde Francia la perspectiva no era religiosa, sino que era por puros intereses políticos. Bueno, y desde los otros lados probablemente tampoco. Bueno, aunque Richelieu tiene una célebre frase que es Dios se ha hecho español, que es porque, claro, como España tenía todo, ganaban todo y tal, pues dicho por un cardenal de la Iglesia tiene bastante, porque hay gente que no sabe que hemos sido lo máximo, lo máximo. Y precisamente el 17 es el momento es en que cuando ya empezamos a caer, pero Richelieu cuando entra en Alemania en la batalla lanza esa famosa frase de Dios se ha hecho españoles, que joder, nos gana todo, vamos a por ellos, ¿no? En ese periodo de declinación está también otra de las películas de este momento, que es A la triste, basada en la serie de Arturo Pérez Reverte,
y que bueno, tiene sus aciertos y a mí el personaje principal no me llama. La película en sí no tiene el menor ritmo, o sea, la película es bastante nefasta, ¿no? Porque quieren meter en una sola película todo lo que se desarrolla en 4 de las novelas de Pérez Reverte. Son 4, ¿verdad? Sí. Y los problemas es que lo condensa tanto que no profundiza hasta ese momento publicado. Ahora hay otras 3 más. No profundizan los personajes, hay momentos en los que salta completamente el guión, o sea, no tiene ritmo toda la historia, se ve que hay cortes, supongo que harían bastante más metraje que al final se refleja en la película. Y hay personajes que no están muy bien conseguidos. Otros sí, habría que decir, para mí el favorito, Juan Echanove haciendo de Quevedo, yo lo veo y digo yo, es que es Quevedo. No obstante, en cuestiones de armamento, atrecho y batalla, es una película bastante elegante, tanto en vestuario como en armamento, como en la dinámica de los combates. Los combates son, como casi todo en el cine mentira, son coreográficos, pero son muy buenos combates coreográficos. Y el vestuario y la atrechatura son muy correctas. Es verdad que flojea. A nivel de batallas, la final, Rocroi, eso es horrible. Está muy bien que intentes que sea el epígono, la primera batalla que pierde España en campo abierto, etcétera, o la monarquía católica, que era como se llamaba entonces a todo 1643. Sí, pues ahí es el gran toque de atención para España, etcétera, pero no eran 4 desgarramantas allí con 4 banderas en plan Caster con los indios, hombre, además estuvo a punto de ganarse Rocroi, pero a punto, al final, y no fue una derrota brutal, o sea, de todas formas sí que esos aciertos en el movimiento de masas pues ha valido que hay un fragmento de la película que se exhibe en la sala correspondiente del Museo Nacional del Ejército en Toledo, que es una visita más que recomendable. Entonces, cuando llegas a esa sala del siglo XVII, hay bastantes sitios con pantallas está muy bien, y han cogido un fragmento de pero creo que no es de esa batalla de Rocroi, sino que es el momento en el que se produce la rendición de Breda. Efectivamente. Es lo que aparece en el tercero de los libros de es que queda muy bien, muy bonito y tal, que sea el final y allí todos desgramados, como el final de Santiago de Cuba de la guerra, pero en este caso no fue así. Y España todavía ganó muchas más batallas y todavía se mantuvo con muchísimo nivel, y Rocroi no fue así, o sea, unos tíos ahí aguantando una bandera final que ahí vamos a morir todos. La imagen es todos vamos a morir, o sea, vamos aquí a resistir. Muy americano. El último embate, Muy de western americano. Es una pena porque de la guerra de los 30 años no hay ninguna película de batallas. Y la única que hay, que es El último valle, es una película que el guión, lo que relata y tal, es muy bonito, o sea, es muy bueno, más que bonito, porque mete también el tema de la brujería muy bien metido, que es un tema del siglo XVII también muy típico, pero no se ve lo que es el conflicto. Es más, en la compañía del capitán, son los mercenarios, que son los mercenarios, hay protestantes y católicos, lo cual era muy complicado que hubiese una misma compañía en la guerra de los 30 años que tuviese protestantes y católicos en la misma. Podía haber en grandes masas, pero no ha pasado la época. Y podía haber compañías de mercenarios protestantes al servicio de católicos. Pero dentro de la misma compañía no puede haber una casa dividida. Eso es un artilugio que se ha sacado el guionista para hablar un poco del conflicto religioso de la época. Y luego el casco que lleva el mismísimo Michael Caine es un casco alemán del siglo XIX, ¿no? Con punta, que le sirve para matar a su amiguete, pero realmente fuera de contexto. El conflicto religioso se sigue viendo, volviendo a los mosqueteros otra vez, porque me has mencionado solo la de Jim Kelly. No hemos entrado, ¿verdad? Para mí, las mejores son las de Richard Lester. Las 3 protagonizadas por Michael York, también estaba Richard Chamberlain, estaba Oliver Reed haciendo de Porthos, ¿verdad? Y Christopher Lee y Charlton Heston haciendo del Cardenal Richelieu, y Sofía Loren sale también, ¿verdad? Para mí son las mejores, porque hizo 3, la trilogía. La primera realmente es una película que le salió de tanto metraje, la dividió en 2, los 3 mosqueteros y los 4 mosqueteros, ¿no? Desde el momento en el que se hace D'Artagnan mosquetero. Más tiene ese tono de humor que tienen las películas de Richard Lester. Richard Lester, Golfus de Roma, incluso las películas de los Beatles. Que hoy en día las ves y a lo mejor te dice, esto tiene un tufillo. Pero es que el Richard Lester era como Blake Edwards, ¿no? El marido de Julie Andrews, que siempre en sus películas siempre tiene un tono, ¿no? Ya sea el guateque, En la última quizás se vea más, pero es la peor de las 3, la del regreso de los 3 mosqueteros, que aquí cambia, ya no está Richelieu, sino que es Mazarino, ya está por allí un joven Luis XIV, viajan a Inglaterra, en Londres, y están en el medio del momento en el que se ejecuta a Carlos I con la revolución con Cromwell, que nos da paso también a otros temas. Pero, por ejemplo, antes de pasar a ello y al aspecto de Inglaterra,
decía yo que en la de los Tres Mosqueteros se ve también el aspecto religioso tan complicado que hay en Europa en esos momentos, porque se da al comienzo de la de los Cuatro Mosqueteros el asedio de La Rochelle, en Francia, donde están los hugonotes, que son contrarios en este caso a los católicos franceses, pero al mismo tiempo les están apoyando los ingleses también desde allí, que realmente también han medio aliado a los franceses, luego resulta que no, que sí, que no, o sea que es un complejo mundo de cambios de alianzas muy difícil de seguir. Es una pena que no haya una película sobre los hugonotes buena del 17. Del 16 está La Reina Margot y todo la matanza de la noche de San Bartolomé, pero efectivamente es un caos ese tema para que el espectador se pueda enterar bien de qué es lo que ocurre, que dentro de Francia hay un Estado dentro del Estado, hasta el edicto de Nantes, ¿no? Que es donde son los hugonotes, los calvinistas franceses. El problema de los calvinistas es un tema interesante. Pero denso también para llevar al cine, muy denso. Bueno, podrían empezar por a ver si ya hicieran una buena representación de la defenestración de Praga. Exacto. Que es el inicio de la Guerra de los 30 años, precisamente. Efectivamente. Sobre los calvinistas hay buenas películas con respecto a la brujería. Por ejemplo, la mejor que yo conozco es Dies Irae, del famoso Dreyer, Charles Theodor Dreyer, un director danés que le gustaba muchísimo el cine religioso, es el autor de La Pasión de Juana de Arco y de Order, la palabra. En Dies Irae es un sacerdote calvinista, bueno, sacerdote no es, un pastor calvinista, y todo el problema de la brujería y todo el problema que es un tema que se extendió por toda la Europa protestante y católica a principios del siglo XVII de un modo espectacular. Incluso el Atlántico. Incluso el Atlántico, claro. Bueno, las brujas de Salem, interesantísimo. Bueno, una versión puritana, o sea, una versión calvinista son los puritanos, que son todavía más estrictos dentro del calvinismo, y que da lugar a toda esa serie de películas maravillosas sobre la letra escarlata, que fue una novela que ella, como es digamos, adúltera, pues le hacen poner una A aquí de adúltera, que es en escarlata, en color rojo, que es... A mí me gustó la versión de Demi Moore, así como hay gente que no... Gary Oldman, Gary Oldman es el reverendo, y tenemos ahí al que es realmente el marido, ¿no? El marido es el del Padrino, Robert Duvall. Robert Duvall. Pues Robert Duvall hace un papelón, actor. sí, que se pasa con los indios un tiempo por ahí, que por cierto hace lo que decimos al hablar del western, corta las cabelleras siendo blanco. Sí. La letra escarlata es una Europa trasplantada, las primeras colonias en América, pero colonias que, como se sabe, los que llegaron con el Mayflower y tal, 1620, todo esto son colonias tremendamente puritanas y por lo tanto de una estricta, casi son teocracias, que es lo que hacía el calvinismo, que era el propio Calvino en Ginebra, ¿no? Que el que manda en religión es el que manda en el sitio, ¿no? Y tienen ahí una especie de consistorio calvinista también, ¿no? Que son los que dicen que eres culpable y tal. Los ancianos. Los ancianos. Que además sigue la historia y aparecerán en películas ambientadas en Estados Unidos, aunque sea ya siglo XVIII, siglo XIX, pero estas pequeñas comunidades de las distintas ramas donde aparecen los ancianos gobernando. Las brujas de Salem se ven muy bien. Claro. En las brujas de Salem se ven muy bien. Los menonitas. La tragedia de ¿cuántos fueron? 16 o 17 inocentes que fueron quemadas por acusación de brujería, que no tenían nada que ver, y allí buscando para ver qué era lo que había traído el mal ahí. Bueno, ya está claro que la caza de brujas del siglo XVII provoca más muertes que la Inquisición española. Por supuesto. Y además con un proceso que no tiene nada que ver con el proceso inquisitorial. Yo te digo, tú eres una bruja y como decían, a menos como hagas así, vas directo a la hoguera. Garantía jurídica. A lo largo de todo el siglo son 200.000, ¿eh? 200.000 en toda Europa Occidental y Estados Unidos. Que se dice pronto, brujas y brujos, pero sobre todo mujeres quemadas en la hoguera. Mujeres endemoniadas, brujas, por cierto, etcétera. También las brujas de Salem se ven en una película que se llama El Crisol, con Daniel Day-Lewis. Sí. Maravillosa película también. Muy bien trabajada. Winona Ryder creo que es. Pero esas son películas que efectivamente reflejan algo que a lo mejor ahora nos resulta un poco ajeno, que es ese ambiente de una sensibilidad religiosa muy intensa, muy exacerbada, ¿no? Es esa cotidianidad llevada al extremo de la convivencia con lo religioso, en todas sus dimensiones, en lo cotidiano, en lo político, en lo comunitario, en lo individual, en todos los aspectos. Y por terminar con España, a partir de los famosos brujas de Zugarramurdi, el famoso inquisidor Salazar Frías consiguió que en España fuera considerada una forma de locura, lo cual es una cosa súper moderna, y mientras se estaban quemando brujas por toda Europa, aquí se paró inmediatamente. Además, como demostró Salazar Frías, casi todo eran sacerdotes que venían del norte, que venían de Francia, imbuidos con estas ideas, como la zona norte de Navarra pertenecía todavía a la diócesis de Bayona, pues venían y tenían una... Que eso no se ha llevado
llevado al cine? Hay una cosa que se llama Hay Las una, brujas de ¿verdad? Zugarramurdi, pero bastante... Es un fenómeno muy medieval, centroeuropeo, que se trasplanta hacia el sur, pero en época de moda. Y en el siglo XVII. Sí, 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 y en sí, Francia, pero muchísimo en Alemania. Y por curas totalmente salidos de madre. Por ejemplo, el que aparece en el último valle, ese sacerdote medio histérico, que al final acaba él en la hoguera también. Pasa toda la película salido de quicio totalmente. Y entonces, bueno, pues eso, con una cierta base, porque efectivamente, como eran épocas muy... Todo el mundo habla de la crisis del siglo XVII, épocas de hambrunas, épocas de tal, pues habría gente quizá que haría un pacto con el diablo, no sé, habría algún inicio de cosa rara, o que tendría, pues, que en plan vudú, y de ahí salta una verdadera persecución, pero totalmente salida de madre, y acusándose de brujas. Pues eso, si la maestra me ponía mala nota, venga, bruja. Pero que eso era real, Sí, o sea, sí, que sí. es que eso existió de verdad realmente. Y las quemas sin ningún tipo de juicios y sin nada, más mínima garantía ni auténticos nada. linchamientos públicos. Sí. Y decías tú, dice, para acabar con España. Dice, bueno, para empezar con España, si solo hemos mencionado... No, para acabar me refería la con el triste. tema de que la brujería en España no Vale. No, ya sé por dónde vas, porque Nos tengo está el queda rey mucho, pasmao, nos ¿no? queda mucho. Es que acabamos de mencionar antes a la triste, donde aparece la figura del rey Felipe IV, aunque muy de pasada, pero Felipe IV aparece mejor retratado en la película del rey pasmado, de Gabino Diego. Sobre todo es que le va el papel fenomenal. Lo interpreta extraordinariamente. Es Felipe IV. Pero, sí. pero cuidado, porque también tenemos ahí a Xavier Gurruchaga, que yo creo que es el conde duque de Olivares, porque hace una interpretación que lo ves y dices, ostras, es que es el conde duque, parece que va a bajar del caballo del famoso retrato de Velázquez. Mientras que Javier Cámara, en A la triste, no da ese pego de un hombre corpulento, No, grande. lo mejor del Y además relato, que Olivares parece ser, sobre todo después de haberlo estudiado Eliot, que debía ser un personaje bastante histriónico y excesivo, Sí. ¿no? Es el típico ejemplo de los antiguos caracteres que había de colérico. Sí, ¿no? sí. Era un hombre apasionado, pero primario como él solo, ¿no? Emotivo primario. ¿Cómo era? Emotivo primario. Temperamentos, estos Sí, famosos temperamentos. Lo que se estudiamos hablaban en en nuestros días. Entonces, Emotivo debía ser con- bastante cercano, además un hombre hiperactivo que todo el mundo sabe que es el válido y por tanto el que hace y deshace, y le iban dejando papeles en los bolsillos de recomendación, de petición. Sistema de consejos complicado de explicar y sin embargo sí que aparece ahí. Ahora, un hombre más listo que lo que habitualmente se le otorga. Sí. Aunque Y además, metió- y lo que pasa, el problema de Olivares es que va 100 años por delante Sí. de los demás. Y Eso metió hay la que pata saber. en Cataluña y en Portugal. Por cierto, que no se ha hecho película sobre eso bien, Sí. sobre la Revolución de Cataluña y la Revolución de Portugal, y siendo Portugal el inicio de su nación independiente. Sería interesante. Se han hecho cositas muy malas. Y el Conde Duque, pues yo creo que es un personaje que también te da para mucho. Es un Richelieu en ese sentido, te da para hacer bastante. Y Felipe se ve fantástico que él es el que tiene todo el poder, pero lo que era la figura del rey, si el rey de repente se pone y dice, yo quiero esto, aunque el válido sea el que desarrolla Que, todas las por si funciones del acaso gobierno, alguien no la ha visto, no vamos a decir qué quería. que es lo que quería Gabino Diego, vamos a decirlo, Bueno, ahí no también hay Felipe un poco de IV. oscurantismo español y tal, lo de Sí, siempre, sí, ¿no? pero bueno, que somos más- al final es una comedia, ¿no? No olvidemos la que- película. Pero el inicio es fantástico, es decir, esto de los mentideros de Madrid, cómo se va corriendo la noticia, claro, que han claro. aparecido La ambientación- unas figuras. La ambientación de cine de época es extraordinaria. Está muy bueno, Luego está muy ya bien. la historia... La España de Felipe IV no era en modo alguno la Inglaterra victoriana, o sea que no se hacía el acto amoroso a través de una sábana con un agujerito y tal. Y eso es lo que viene a decir la película. Aparte que Felipe IV tiene tantos hijos ilegítimos que vamos, el hombre no era precisamente... Y eso se ve mejor en la un- serie esta Águila Roja, que muchos espectadores seguro que seguirán, pero que históricamente yo creo que le podríamos poner una nota que muy, al menos desde mi punto de vista, muy baja. Hombre, yo como serie sí, además yo tengo que decir que quiero muchísimo a Pepa Niorte, porque además fue alumna mía y es un encanto de mujer y una grandísima actriz, y hablando con ella le decía, hombre Pepa, la serie es un poco increíble, ¿no? Justo Un lo poco- contrario que hemos dicho sobre A la triste. Esta es de las que yo califico como cuero y tachuela. O sea, el vestuario nefasto, por no hablar de la katana que parece que sale de una tienda china de mi barrio. Bueno, y Eh, tenemos un y, ninja ahí en y medio. el combate,
y las coreografías son terribles. Un ninja español. Son terribles. Pero además el famoso ninja español. No hay héroes suficientes como para tener que no. trasplantar Pero y es un traerte uno de Felipe Japón, porque IV ya eso muy atrae más anciano. al público. Pues Entonces ahí está estás fatal, vamos. falseando. Fatal. Porque hay ejemplos históricos de todo lo contrario, que luego Sí, los sí, hablaremos sí. cuando hablemos del contacto con la cultura japonesa. Por cierto, hablando Pero- de cueros y tachuelas, el nuevo, al menos el anuncio del nuevo Tres Mosqueteros Cuero y va por tachuelas. ahí, ¿no? De cuero y tachuelas. Bueno, alguna de las versiones, hay una de El Mosquetero, que se hizo también hace unos cuantos años, que es todo acrobacias, y también es de cine de cuero y tachuelas. Pues es Y de, luego- de Jackie Chan, será, Sí, seguro. sí. No. Y luego otra cosa importante, que es el tema de los uniformes. La Guerra de los 30 años fue la primera en la que un ejército apareció con un uniforme, que fue el ejército sueco, que apareció por primera vez uniformados y todo así. Desde la época romana, quieres sí. decir. No, me refiero por primera vez en la Edad Moderna. Ya siempre... Momento griego. Momento griego. Porque precisamente el soldado, y ahí está una real cédula de Felipe III, de que hay que dejarle vestir como quiera para que él se explaye y tal, y los grandes sombreros, cada uno se vestía como quería. Todo lo contrario a lo que luego fue el ejército, solo uniforme y tal. Y hay películas de los Tres Mosqueteros que aparecen todos los mosqueteros de azulito, Sí, y sí, todos, sí, 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 todos sí, los sí. enemigos Sí, de sí. rojito, de rojo, Sí. y todos los no sé qué, no sé cuántos, y todos estaban con sus capitas, todos perfecto y tal. Prácticamente todas. Y en la Guerra de los 30 años todos los ejércitos iban sin uniforme hasta que los suecos empezaron. Sí. Y en España costó un montón, pero vamos, hasta los Borbones no hay un uniforme. Claro, porque prácticamente. el sistema es capitán, se pone y a buscar, a reclutar, y el que sienta plaza de soldado se apunta a la compañía contra la promesa de botín, de una soldada, etcétera, etcétera, Mira, que eso- luego se cumplía o no se cumplía. Está muy cuidado en Cyrano de Bergerac, Sí. la de Gerard Depardieu, ahí se ve que no hay un uniforme, realmente. Cada uno va como Exacto. quiere. Ahí que está por muy bien cierto llevado. está muy bien a nivel de vestuario toda la película. Sí. No es un película. Lo mismo que una que es sobre música, pero que es de la misma época, que se llama Todas las mañanas del mundo, que es una preciosidad. Con una banda sonora excepcional. Se trata Excepcional. de uno de los grandes autores de viola de gamba, ¿no? Viola de pierna, que es como una... Sí. No llega a ser un cello, es una viola pequeño. entre un violín y una... Bueno, entre un violín y un cello, pues una viola de gamba, y es precioso El también señor de todo. Saint-Colombe. Sí, todas estas películas que han hecho los franceses, porque estas de Rappenau, están muy bien hechas, Sí, los sí, del sí. siglo XVII. Esas son películas que, claro, a lo mejor tú dices la trama me gusta más, me gusta menos, pero estamos hablando un poco de qué aspectos reflejan, No, cómo no, refleja el teatro. sí. Cyrano de Bergerac, magníficamente. Impresionante. O Las cómo- recitales de poesía. Por ejemplo, o cómo refleja el ambiente urbano de una ciudad, La joven de la perla. Pues magníficamente también. Otro asunto, por ejemplo, los artistas del siglo XVII, no sé si ha sido adrede, bueno, no ha sido adrede, pero se han centrado en los Países Bajos, en Rembrandt y Vermeer. Rembrandt tiene dos películas buenísimas, la de Corda de los años 30 con Charles Laughton haciendo de Rembrandt, en blanco y negro, y la que ha hecho hace nada Peter Greenaway sobre Rembrandt, que también ha hecho una tercera que se llama La Ronda de Noche, Sí. solo sobre la pintura esta. Y luego Vermeer, que es la otra cara, porque al parecer era católico, en unos Países Bajos dominados por los protestantes, que se llama La joven de la perla. Con lo cual tenemos este pequeño grupo de películas, nos relatan fenomenalmente bien lo que es el mundo de la burguesía de de los Países holandesa, Bajos. cómo eran las ciudades tipo Ámsterdam, Delft, etcétera, cómo eran los pintores de ese momento, se ve cómo es un taller, cómo se tiene que comprar los Muy bien, pigmentos. muy bien se Es ve. una maravilla. Entonces, fíjate lo que el cine puede hacer, porque te ves eso y acabas sabiendo un montón sobre pintura holandesa Y no hay una sobre Velázquez. y no hay una sobre Es Velázquez. que- O Murillo. Sí. Claro. Y a Dios gracias que hay una sobre Lope, pero bastante mala. Sobre Lope Vega, porque tampoco que hemos hecho nuestro teatro. La de Lope Así es como los casi como de ingleses- tachuelas también. Sí, Es sí, una sí. película de ¿Cuál aventuras es esa basada en la película? juventud de Lope. Lope llama. se llama, sí. Lope. Pero curiosamente, así El como Fénix de los ingenios. Shakespeare ha sido llevado enterito al cine miles de veces, no, Lope y Calderón no. Que yo recuerde, de Lope solamente está bien hecho El perro del El perro hortelano. del Claro, hortelano. perro del Que es de hortelano. 1618, con lo cual, bueno, por Pilar Miró además, muy bien. Tiene La una última moda, película una de moda Pilar Miró. Felipe III. Y es que todo el mundo tiene interés en el programa, hasta las moscas. Entonces tiene una 1600, la película que se estrenó en el Festival de San Sebastián, fuera de concurso, en la sección Zabaltegui, porque no estaba segura Pilar Miró de que iba a triunfar, y así como Beltenebros y otras, la sección oficial está. Yo recuerdo haber hablado con ella en el festival sobre esto, precisamente, que no se atrevía, y como era historiador, pues me preguntó a ver qué me parecía. Y el vestuario, aunque es un poco vistoso, demasiado teatrero y tal, pero sí que es época del
el pelo, las gorgueras son de Felipe III. Está bien hecho, ¿no? Está bastante bien hecho. Carmelo Antes Gómez y Emma. Antes hablamos de katanas, otro gran núcleo de interés siglo XVII es Japón. Sí, Y claro. ahí se han lucido. Claro, se han claro. lucido de verdad. Los japoneses son gente muy respetuosa Perdón. con su historia y son gente... tengamos en cuenta que es que prácticamente el Japón que a ellos les interesa nace justo en 1600. En 1600 prácticamente, aquí estamos hablando en parámetros distintos que en Europa, en 1600 prácticamente empieza el medievo japonés. Se acaba la época antigua y empieza el medievo japonés. En la famosa batalla de Sekigahara, donde después de estar el país en guerra casi 2000 años, por fin va con Tokugawa Ieyasu, tras vencer a Hideyoshi Toyotomi, por fin va a haber paz en el país. ¿Qué va a generar esa paz? Pues que toda la casta de los samuráis, de los guerreros, no va a tener trabajo. Se ven sin amos. Claro, se ven sin amos, se ven sin trabajo, se ven sin las prebendas de los campos de arroz que se les otorgaban. Y claro, eso genera una serie de historias desde los 47 Ronin hasta... Ronin hay que decir que es un samurái sin amo. que se ha quedado ¿no? sin amos, sí. Y luego hay bandas de samuráis enfrentadas entre ellas, que ya es donde encontramos también otro fenómeno distinto, que es el de los ninjas, ¿no? Sí, el ninja, bueno, ya sabemos que ninja es una palabra europea, que ellos no la usan, ellos utilizan la palabra shinobi. Sí, pero si decimos aquí shinobi... Pero los significa, espectadores, ¿no? es la idea que tenemos Sí, en la hay cabeza. una película que es shinobi, de hecho. Sí, son muy dos buena. clanes de ninjas enfrentados. Es el espionaje, o sea, básicamente los clanes se enfrentan entre sí y utilizan pues esos subterfugios, ese esparcir rumores o los venenos, etcétera, etcétera. Y luego también es muy interesante la relación entre Europa y Japón. Estaba pensando antes en Shogun, basada en la novela de James Clavell, con la serie de televisión con Richard Chamberlain y con John Rhys Davies, si no me equivoco, Sí. en la que se ve un poco el contacto. Eso es justo antes de la batalla de Sekigahara. Que está basado además en un personaje real. Sí, Adams, un marinero que fue allí y que Tiene los nombres cambiados, Sí, porque sí, por cambia ejemplo todo. Tokugawa Lo es cambia Tora también. Nagasama. Sí. Por cierto, James Clavell, Sí. o Clavell, que tiene un apellido así muy catalán, es el director de la película El último valle. ¿Ah, sí? Es prácticamente su única película. Él fue guionista, incluido, por ejemplo, la célebre esta de la huida en masa de la Gran Evasión de la Segunda Guerra Mundial. Y le dieron, hizo el guión del último valle y le dieron para dirigir la película. Es curioso porque es el autor de la novela Shogun. El mismo individuo. James Y hay Clavell. otra Muy película curioso. que es Shogun Maeda, Sí. que nos refleja el fenómeno de las embajadas japonesas a Europa y específicamente a España. La primera es del reinado final Felipe del II, siglo- 1585. Esa sí es una película interesantísima. Y la que Sí, sale en cosas Shogun así. Maeda, es la segunda embajada, la embajada Keicho, que tiene lugar pues en 1620 y algo, me Sí. parece. Pues en no el sé yo, 17. no sé yo porque ahora en Murcia, en la puerta del Instituto Francisco Cascales, hay una pancarta que pone 400 años del establecimiento de relaciones España-Japón. Con lo cual, 1614 algo debió pasar. Relaciones, no sé si habría muchas, porque cuando la embajada llega a España, el rey Felipe III parece ser que no quiere firmar ningún protocolo con Japón, porque en esos momentos Japón se está persiguiendo a los Sí, cristianos. es la matanza de los jesuitas. Claro, con la defensa de la fe que hace en ese momento Felipe III, que en la película está interpretado por Christopher Lee, en la Shogun Maeda, pues parece ser que aquello queda en suspenso. Lo que pasa es que la embajada no solo viene a España, sino que continúa viaje hasta los Estados Pontificios, porque quería reunirse también con el Papa, y luego ya es todo el viaje de retorno hasta Japón. La película en sí lo convierten más en una película de aventura. Está inspirada en esa embajada que hizo, pero luego lo Son los cambian primeros bastante. mártires de Japón, San Pablo, Miki y compañeros, porque había llegado San Francisco Esa misma Javier. época, claro. Pero eso te da la idea de la importancia de España, que Japón quiera tener relaciones con España, fíjate. Y por cierto, ya que hemos tenido el momento murciano, vamos a el plenipotenciario español en la paz de Westfalia, la Hombre. famosa, la que cierra la guerra de los 30 años, es nada menos que Saavedra Fajardo, que Efectivamente. murciano de pro, y quizá el murciano más importante junto con Florida Blanca. Sí. Pero que la gente solo sabe por la calle donde se va a tomar los bares y se va a los... Y que tampoco ha merecido un biopic. Nada, y que lo merecería. pero fíjate, o sea, el imperio más grande del mundo en ese momento, la nación más potente y tal, envía como embajador para estar
tardar varios años, además, porque la paz de Westfalia fueron varios años, a un murciano y ni siquiera de la Algezares. gente... No, entre Algezares y la Alberca depende cómo interpretes la geografía de la zona. Es curioso que sepamos tan poco de nuestra... Su partida de bautismo está en Algezares, eso es así. Mencionamos antes la de Shinobi. Sí. Hay otra que es Harakiri, me parece. Harakiri, que expresa precisamente esa idea. Los samuráis que se han quedado sin amo y se obligan, ya que son un grupo social que no puede trabajar con las manos, se obligan a mendigar. Y una forma de mendigar, que es la que cuenta esa película, era ir a casa de nobles y pedirles permiso para hacerse el harakiri, o mejor dicho, el seppuku, pero el suicidio ritual japonés, en su jardín, porque hacérselo en la calle era un descrédito. Y entonces lo normal, esto era un fenómeno muy extendido, lo normal era el que el señor noble de la casa le dijera: bueno, no entres a mi casa a hacerte el harakiri, toma estas monedas y sigue tu camino. Y en esta historia el señor de la casa le dice: pasa y te hace el harakiri. Y entonces pues ahí ese es el inicio de la historia, donde le cuenta una historia de un muchacho que hizo lo mismo, y luego además el muchacho había vendido el acero de su espada y las llevaba de bambú. Y el dueño de la casa le obliga a hacerse el harakiri con la espada de bambú. Y ahí empieza toda la historia, que es, como sucede tantas veces en el cine japonés, narrada hacia adelante y hacia atrás, un poco in medias res, y contando un poco la historia del actual suicida y del pasado suicida. Una historia interesantísima. Esa comparación que han hecho algunos entre, te voy a decir, la ética, no sé si es la palabra correcta, la idiosincrasia del samurái, comparándola con la idiosincrasia del hidalgo castellano, el honor, claro, esa el idea... arma, el combatir, es que eso se ha estudiado, se ha publicado, tal, claro. Desde el punto de vista del cine... Claro, el honor es una idea fuerza en la cultura japonesa, y en el cine siempre está clarísimo. Me estaba acordando de Zatoichi, el masajista ciego. Zatoichi es un ciego que, como todos los ciegos en Japón, lo enseñan a ser masajista, porque en Japón los masajistas tenían que ser ciegos. Pero él es hijo de samurái, bueno, y pasa una desgracia con su familia, y él tiene, siendo ciego, que aprender a usar la espada y vengarse de esa afrenta que se ha hecho a su familia. O lo mismo que contábamos antes de los 47 samuráis. Esa idea fuerza del honor, que también está presente en el hidalgo. Son varias ideas que conectan muy bien con Occidente, porque es la idea del honor, la idea del duelo, y no solo eso, que conecta con el oeste. El Ronin se podría buscar una asimilación también a lo que es el caballero andante. Sí, que aparece en las novelas del Quijote y tal, que por cierto también podríamos mencionar. Del siglo XVII. Yo quería mencionar una por acabar casi... O del gunslinger, del pistolero, en la tradición americana. Por Japón, de la misma época, hablando de un género completamente diferente, el género del anime, que a lo mejor los más jóvenes, a lo mejor espectadores, si es que hay algunos, sí que pueden estar más relacionados. Hay una película de culto del anime japonés que es Ninja Scroll, que precisamente refleja toda esta época de Tokugawa contra los Toyotomi, y se ve el enfrentamiento de esos espías, los ninjas que se enfrentan contra un Ronin, y hombre, luego es muy fantástico, tiene una carga muy violenta y también sexual. No del todo explícita, no llega al hentai, pero sí tiene algunas escenas muy fuertes. Está rozando. Sí. Pero que es una película de Ran y Kagemusha. Kagemusha es una película que representa esta época en el Japón de la que estamos hablando de manera casi perfecta. De hecho sale un jesuita. Sí. En uno de los tres bandos, sale un jesuita. De manera casi perfecta. Ran es una película excelente, pero quizá no refleja tanto este momento histórico, pero Kagemusha... Yo es que creo que es anterior, Yo también lo creo, por eso 16. no estoy del todo seguro. Ran es del 16 y Kagemusha del 17. Sí, lo estábamos hablando antes, José María y yo, no estábamos seguros de qué época estaba ambientada. Kagemusha, desde luego, está pero totalmente del 17, porque incluso le bendice un jesuita que acaba de llegar. Sí. Porque hay uno de ellos que es católico, que ya se ha hecho, el de Nagasaki, y es uno de ellos. Sí. Es interesante. Y en el otro extremo, que también antes casi nos hemos ido, pero luego hemos recogido velas y nos hemos venido hacia Oriente, la Revolución Inglesa. Eso sí que es... Por cierto, que no quería yo que se me olvidara, como recomendación dentro de ese punto que hemos tocado, los Países Bajos, la Kermés Heroica. Claro. Que es una película pero además un clásico dentro de la historia del cine también. Es una película extraordinaria y se la recomendamos desde aquí a nuestros espectadores, ¿verdad? Sí, no, la Revolución Inglesa pasa por tener la mejor película casi histórica, que es Cromwell, que es espectacular, buenísima, sobre la que la hemos visto cantidad de veces en clase en la historia moderna.
Pero como todo biopic, lo que hace es poner a Cromwell, vamos, como un individuo de una personalidad y le da más importancia de lo que realmente tiene. O sea, es una película muy buena, la recomiendo a que todo el mundo la vea, pero ponerle algunas pegas sobre el carácter que tiene el propio Cromwell y su importancia. Porque al empezar, ni siquiera es uno de los 5 esos que... Hay una escena que es verídica, que el rey llega hasta el Parlamento y dice, hay 5, han volado los 5. Ni siquiera era uno de esos 5 en ese momento, no era un tío muy importante. Va creciendo a lo largo de la guerra, es el segundo. Por ejemplo, es interesante completar esta película con la siguiente, que es Matar a un rey, que ahí se ve que el jefe del ejército es Fairfax, y que él era su segundo, y que realmente era un tío fiel a Fairfax y que no era... Entonces él empieza siendo primero el tercero, luego pasa a ser el segundo del ejército, pero ni siquiera en el Parlamento tiene mucho, porque ahí el jefe de los puritanos era John Pym, que también aparece en la película, John Hampden, pero poco, ¿no? Entonces, digamos que habría que ver primero Cromwell y luego ver Matar a un rey para que nos hagamos una idea del personaje, incluso en la apariencia externa, porque el Richard Harris de Cromwell es corpulento y tal, y el Tim Roth de Matar a un rey es un poco más esto, pero tenía el bigotillo y la pequeña mosca que tiene Tim Roth, no era barbilampiño como el Richard Harris, era una mezcla de carácter colérico, pero ahí llega también a los años, si recordáis la película Cromwell, termina él sentado solo y diciendo casi, señor, dame fuerzas para reinar yo solo, ¿no? O sea, en plan, eso no, la frase no aparece, pero casi con una voz en off increíble, y sin embargo, Matar a un rey ya se explica que era un tío, un dictador tremendo, que mató a cantidad de gente. No aparecen las matanzas de Irlanda, que cuando se estrenó la película en Irlanda estaba todo el mundo, porque Cromwell allí es como el diablo, porque las matanzas de Drogheda y tal, Juan Pablo II cuando fue a Irlanda fue a Drogheda a pedir perdón, tal, a pedir perdón, a rezar por todos los muertos que había allí, porque es lo que Irlanda ha tenido más potente. Y ahí sí que se ve la parte negativa de Cromwell, que llegó a prohibir hasta la Navidad, las peleas de gallos, el rezar en los cementerios, en fin, absolutamente puritano, total. Pero no se nombró rey, pero se nombró Lord Protector. Lord Protector, y se ve también en Matar a un rey como se tiene y le besan la mano, lo que él antes veía fatal con el rey. Y salvo eso y algunas cosas que en cine, como tú siempre dices, el cine es muy difícil llevar la realidad. Entonces, por ejemplo, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores están reunidas juntas siempre. No se sabe por qué, pero o sea, en la historia no es así. Pero está bien relatado las batallas, que por cierto está rodado todo en Navarra, porque no encontraron sitios en Inglaterra que no tuviesen cables y tal, grandes extensiones de césped, y están rodados en Urbasa, en la Sierra de Urbasa, que arriba es como una meseta. Sí, y hay un momento que es el nacedero de Ludeguerra, se llama así en Navarra, nacedero, no nacimiento, sino nacedero. Y a mí me hace mucha gracia que hay un camino en el que aparece un letrero que dice Oxford 15 kilómetros, y que realmente lo que dice el letrero es a Echarri Aranaz 15 kilómetros. Pero hay otra cosa muy divertida, en la batalla de Edgehill o en la de Naseby, van caracoleando los caballos cuando se van a encontrar para hablar en el centro entre ovejas lachas, que son ovejas navarras, las del café con leche, el morro y tal, ovejas que son navarras. Bueno, pues tiene algunos problemas también de religión, como siempre decimos, muy complicado, porque por ejemplo el príncipe Robert del Palatinado se ríe de los puritanos cuando él era calvinista, o sea, que es lo más afín que hay a los puritanos, pero va allí con el perrito y como es el enemigo hay que ponerlo muy mal, ¿no? Y entonces llega allí y dice, wow, ¿qué dicen estos puritanos y tal? Y lo que me parece mejor son las interpretaciones y cómo se ha cuidado todo lo que es el vestuario y tal. O sea, Enriqueta María, vamos, como los cuadros de Enriqueta María la Reina. El personaje del rey, de Carlos I, hecho por Alec Guinness, es espectacular. Mucho mejor que Rupert Everett en Matar a un rey. Porque era ladino, pero al propio tiempo tenía consistencia muy clara de que era un rey. Es toda la escena de la ejecución es real, como él se puso otra camisa para decir que no temblara por el frío y que no, si no mis enemigos pensarán que tengo miedo, y todo ese tipo de valentía era un personaje curioso. Carlos I, yo creo que Alec Guinness lo hace muy bien, y tanto Richard Harris como Tim Roth hacen muy bien el papel de Cromwell. Son actorazos, con lo cual se ve muy bien lo que es, y por eso recomiendo ver las dos películas, porque hay poco que decir. Lo fundamental es verlas, lo que es la Revolución Inglesa, que es matar a un rey 130 años antes que la Revolución Francesa, y en el país más monárquico de la Tierra, que es de ahí que todos, cuando han vencido la guerra, todavía no se atrevan. O sea, el rey sigue viviendo en el palacio y tal, y hay que... ¿no? ¿Qué hacemos con el rey, no?
Otra cosa que sale mal en Cromwell es que él desde el principio es el que siempre quiere matarlo, mientras que los demás no. Fairfax no quiso nunca, de hecho no firmó el acta, y por eso se salvó. Cuando vuelve la restauración, Fairfax se salva, y en cambio Cromwell lo sacan de la tumba y lo cuelgan, que así empieza a matar a un rey, con él colgado a la entrada de Hampton Court, ¿no? Y el final de toda la historia sería restauración, pero es mala. Yo creo que se basa solamente en un Carlos II tremendamente superficial, que lo hace Sam Neill, ¿no? Digamos que después del protectorado de Cromwell y tal, hay 2 años que hay de intento de seguir con eso o no, y vuelve Carlos II, el hijo que se fue con buen ojo. Carlos I se lo envió a Francia. ¿Es Robert Downey Jr. el otro? Sí. Robert Downey Jr. es el que hace de médico. Que esto conecta con un tema que no hemos tocado, que es el tema de es el gran siglo de la ciencia. Y entonces, solamente que yo sepa, hay 3 películas que tratan que están hechas para la televisión. Hay un Newton, el gran genio del siglo XVII, hecho para la televisión, y Rossellini, el gran Rossellini, el del neorrealismo italiano, tiene 2 películas para la televisión, una sobre Pascal y otra sobre Descartes, que se llama Cartesius. Entonces, bueno, es el gran siglo de la filosofía también, Spinoza, Leibniz, ¿no? Es el gran siglo de Descartes. De un personaje histórico fascinante como es Kepler. Kepler, que no tiene película. Galileo sí. Galileo sí. Galileo la tiene Peter Greenaway, que es, perdón, no es Peter Greenaway. Peter Greenaway es el que hizo lo que hemos dicho antes de Rembrandt y de esto, sino es otro inglés que se llama, se me ha ido el santo al cielo. Bueno, el otro inglés. El otro inglés, sí. que tiene realmente un toque muy, muy interesante, porque la película dura mucho tiempo y se deja explicar a Galileo muy bien sus teorías. Que conviene recordar que Galileo no fue quemado por la Inquisición. No lo repetiremos las suficientes ocasiones. Que a pesar ocasiones. de todo sigue habiendo muchísimas personas que siguen pensando que Galileo murió quemado por la Inquisición. Anciano en su casa. Ya está, Joseph Losey. Efectivamente. Joseph Losey. Por cierto, Rossellini también tiene una película rarísima que se llama La toma del poder por Luis XIV, que muy poca gente conoce, y muy interesante, sobre cómo Luis XIV llega al poder. Interesantísimo, la época de Mazarino. Y los franceses han hecho hace recientemente una película sobre Luis XIV, pero no me acuerdo del título porque lo leí en francés y no se me quedó, pero algo han hecho. Pero aparecen algunas otras. Enlazando con la saga de los mosqueteros aparece también toda la saga esta de la máscara, ¿no? El hombre de la máscara de hierro, ese fenómeno de Luis XIV, aquella leyenda de que habían sido 2 hermanos gemelos y que cambiaban y tal. Aparece en la de Batel. Es una película que hemos trabajado. Gerard Depardieu haciendo de ese gran cocinero, pero no más que cocinero, era el armador, mucho más que un chef, ¿no? El armador de toda la fantasía que había en torno a los banquetes de Luis XIV. Maestro de ceremonia. Claro, porque hay que ponerse en esas cortes de Versalles, en torno a Luis XIV, toda la fiesta, toda esa pompa, vamos, una corte y esa nobleza viviendo con unos lujos y un derroche impresionante, mientras que el resto de la población está viviendo de una forma bastante más humilde, por decirlo de alguna forma, pero se refleja muy bien en esta película como cuando es Luis XIV y su corte que van a visitar el castillo de un noble y este quiere darles un espectáculo tremendo allí, un espectáculo con... De la vida cotidiana, por ejemplo, en la película que hemos hecho antes, Restauración, es mejor casi en la parte de la vida de los pobres, del hospital que además se produce el famoso incendio de Londres, que fue otro de los grandes hechos del siglo XVII, en la década de los 60. 1666. Un incendio pavoroso que acabó con la antigua Catedral de San Pablo, por eso la Catedral de San Pablo ahora es neoclásica y no es la gótica de siempre, y con todo el puente de Londres, y todo eso. Ahí se ve muy bien la pobreza, la gente tal, casi como Dickens en el siglo XIX, y sin embargo la parte de la corte de Carlos II es demasiado excesiva, demasiado pasada de lujo. De todas maneras, fíjate que esa vida cotidiana, que nosotros tenemos un material fantástico para aprovechar para el cine, como es la picaresca, qué poco se ha llevado al cine la picaresca. Qué poquitos ejemplos tenemos cuando tenemos ahí Guzmán de Alfarache, tenemos El Buscón, tenemos Rinconetti y Cortadillo, bueno, Estebanillo González, tenemos cantidad, y ha quedado, bueno, el Quijote se ha llevado al cine. Hay varias versiones. Varias versiones.
a mí ninguna me ha llamado especialmente la atención, no sé a vosotros. A mí no hay ninguna de ellas. La serie El Pícaro de El Pícaro, de Fernando Fernando Fernán Gómez, eso sí fue... De hecho, el Quijote que más me gusta, y no tiene que ver con los pícaros, pero es el ruso, el que hicieron en Rusia, que es bastante bueno. Pero efectivamente en España no le hemos dedicado bueno a nuestra literatura y a nuestros tipos. El Pícaro es un tipo muy, muy español. Y luego de la picaresca, no sé, tú eres muy joven, pero a lo mejor aquí recordáis la famosa serie de las aventuras de Simplicius Simplicissimus. Sí. Que aquello fue lo más parecido que había a la picaresca, pero en Alemania, y aquello fue un hito porque aparecían ya escenas bastante procaces, ¿no? Un poco cochinonas, y entonces llamaba mucho la atención que en la televisión española de aquella época se dijeran cochinerías, tacos, apareciera algunas que otras nalgas desnudas, no sé qué, y claro, al día siguiente, ¿viste ahí el Simplicius? Y tal. Pero es un pícaro también de la época. Lo marrón, ¿no? Era muy Efectivamente. muy típico de... Y no hemos sacado tampoco a la reina Cristina de Suecia. Ah, hay una película. Bueno, Greta, hecha para gozo de, Esa es buena, esa es de buena, Greta sí. Garbo. Sí, sí. Por cierto, que su amante es el embajador español. Hombre, Hombre. como debe ser. Ahora, Ni Cristina hemos Suecia- tratado la parte oriental, que es muy importante también. Cristina Rumanía, es- por ejemplo. O Rusia. O Rusia. Yo me estoy recordando ahora, por ejemplo, hay una película, 1612, 1612, efectivamente. Buenísima película. de la guerra entre los rusos y la mancomunidad polaca, con, Sí, bueno, sí, sí. el ducado de Varsovia en aquella época, con Lituania. Y luego... Con unos jinetes con unas Lo alas que son espectaculares. Los cosacos contra los polacos. Lo que pasa es que parece en la película se ve que realmente parece que se les acusa casi de cobardía a los Y jinetes aparece polacos. algún personaje español también por ahí en la También, película. Sí, sale un viajero. Y luego hay una biografía muy buena para la televisión de Pedro Grande. Gández. Hecho por- Una serie fantástica. Por Maximilian fantástica. Schell, haciendo de Pedro el Grande. Pero Muy además bueno. una cantidad de actores tremenda. Está Laurence Olivier, está Omar Sharif, está Vanessa Redgrave en esa película. Una esa serie miniserie es fantástica. muy interesante. Y luego, lo has dicho al inicio en la presentación, pero no lo hemos tocado, es el gran siglo de la espiritualidad. Sí. Entonces hay biografías de santos muy buenas. Hay una Messier Vicent, hecha por los franceses, sobre San Vicente de Paúl, buenísima. Hay una también, que a mí me parece una película preciosa, de Maximilian Schell haciendo de actor, o sea, haciendo el personaje, que es La vida de San José de Cupertino, que es El hombre que no quería ser santo, que me parece un título muy bonito, porque era un santo muy simple, no sé si lo recordáis, tremendamente. Y luego, una película que se estrenó en San Sebastián, que yo la vi de una directora argentina, Bamberg, que se llama Yo la peor de todas, que me causó un impacto notable, porque es la primera vez que veo una biografía de una, no es una santa, pero es una escritora española, Sor Juana Inés de la Cruz, hecha por Asunta Serna, que francamente está muy bien, aunque también mete la Inquisición, como siempre, ¿no? Siempre hay que tocar, pero claro, esta es una gran, además en Iberoamérica, era una monja jerónima, pero en el Virreinato de México, y muy importante. Es Sor una Juana Inés cumbre de Cruz. las letras españolas, Sí, sí. sin duda. Y está muy bien hecho eso, que ella pues escribe y escribe en el convento y tal, luego ya pues empieza el oscurantismo, que se le prohíben los libros, o si no, pero muy amiga de la virreina, que le va a ver que eso sí es cierto, interesante, porque no se suele hacer sobre escritores españoles, hecho por gente de habla hispana, en este caso en Argentina, con actores españoles, y además que sea mujer, o sea, una Claro. literata mujer, está muy bien, muy bien. Y la zona de Polonia, que hemos mencionado la de Rusia de 1612, pero hay una trilogía... Bueno, no es una trilogía, son 3 películas de épocas distintas que están basadas en la trilogía de Sienkiewicz. No recuerdo el nombre de la primera. Otra es El coronel Wolodikowski, Sí. y luego está la de Diluvio, ¿verdad? Y la primera no sé si es con sangre y... Sangre y are... No, sangre y... Sangre y honor, sangre- que es no, buenísima. no, la trilogía Sienkiewicz, Claro. que para el telespectador es el autor de Quo Vadis, de la novela. Quo Vadis. Exactamente. Y es que una se centra en el mismo combate contra los rusos, la Sangre y otra... honor, ¿no? Es que no recuerdo cómo es esa. Esa es contra los rusos, ¿no? Sí. De la mancomunidad Además, de Polonia. muchos extras, hecha a lo grande. Sí. Y Lituania contra Rusia. La segunda es contra los turcos, ya en la segunda mitad del siglo XVII, que eso fueron los polacos los que pararon ahí la Sobieski. invasión turca. Y la tercera es contra los suecos, ¿no? En La el de Vaticano, a la Diluvio. entrada está el gran cuadro de la parada de Sobieski de los turcos. Hay películas raras, hay una búlgara también que... Una rumana. Vamos a por películas raras. Una romana. Es que además comienza el siglo XVII, 1600, se llama Mihai Viteazul, Miguel el Bravo, que fue el referente de lo que luego sería el Estado rumano y sigue siendo adorado no, pero vamos, tenido en cuenta como uno de los grandes héroes nacionales rumanos,
porque durante 6 meses, fijaos qué logro, consiguió unir todas las partes de lo que actualmente será Rumanía, o sea, las partes principales, Valaquia, Moldavia, Transilvania. Pero durante 6 meses fue el rey de una unidad nacional en esos momentos, en 1599. Ya me he acordado de un título, A Sangre y Fuego. A Sangre y Fuego. A Sangre y Fuego. Y además ya podemos desvelar que la especialidad del doctor Carbó es la historia de Rumanía. Ya ves, especialmente antigua. Y ahora es cuando has decepcionado a los televidentes. Pues ahora los has decepcionado. La búlgara. Tenías que haber mantenido el misterio. Hay una, hablando de Rumanía y de toda esta zona. No voy a colocar la búlgara. La condesa Drácula de Elizabeth Bathory, que está basado en todo aquel elemento de que bebía la sangre. Lo que pasa es que es una película ya más en plan terror y suspense, pero el elemento histórico sí que existió, vamos. Es la que usó aquella... Sangre de doncellas, ¿no? Y usaba aquel elemento que era la dama de hierro famosa, aquella que se cerraba sobre sí misma con unas púas, metía dentro a la doncella, se supone. O sea, en otras partes se utilizó como elemento de tortura, pero con esas púas sangrarla y luego se bañaba. Qué cosa más simpática. Esa sangre de las víctimas. Y eso luego influye también, junto con el mito de Vlad Tepes, en todo el mito de Drácula en esta zona húngara, transilvana, romana, que es de donde sale todo este mito de los vampiros. Además, fíjate, es una zona interesantísima, con una historia interesantísima. Pero que a veces yo he hablado con gente, sobre todo de Grecia, incluso algún búlgaro, que le sentaba muy mal. Es decir, ¿cómo que nosotros somos Europa Oriental? Nosotros somos europeos, somos de Europa. Y los inventores del yogur, no menos. Polonia, Hungría, toda la zona de Chequia, Eslovaquia. No, es que parecía que como más allá de Alemania eso es una Europa un poco rara. En cambio los turcos no. Los turcos no. Que es la película esta que iba a citar, que era Cuerno de Cabra. ¡Hombre! Es los turcos violan a la familia y tal, lo de siempre, y él consigue, estaba por ahí cazando y tal, y entonces con su hijo consigue salvar a un hijo. Sí, señor, Cuerno de Cabra. Sí, y entonces cómo le enseña todo el nacionalismo búlgaro contra los malvados turcos. Que eso es del siglo XVII. Una de las referencias más fetén del cine de arte y ensayo de aquellos años, de ir a ver en versión original y que, bueno, luego se tragaba cada uno unos pestiños. Esto que yo vi Nostalgia en ruso con subtítulos en alemán, la de Tarkovsky. Eso te ha hecho ser quien eres. Claro, carnet de cineclub total, ¿no? Pero es cierto, es una película porque además es un episodio histórico que daría muchísimo juego, por la dominación turca en esa zona debió ser terrorífica. En Grecia, por ejemplo. Terrorífica. Se ve un poco también, aunque es un poco anterior, en el Drácula de Bram Stoker, la que dirigió Coppola. Al principio, cuando nos plantea un poco lo que era la historia de aquel Vlad Tepes, es un voivoda, un príncipe de Valaquia, cómo para esa invasión turca y se convierte en el empalador, que es lo que significa Tepes también, precisamente porque los turcos era la forma que utilizaban en el campo de batalla para dejar empalados a los prisioneros allí, pero claro, nos estamos refiriendo al siglo XV. Pero vamos, ya se ve toda esa presencia turca tan importante que va a continuar a lo largo de distintos siglos. El reinado de Mihai Viteazu, Miguel el Bravo, que mencionaba antes de esa película, también están en esa zona al sur. De hecho, muchas veces Valaquia y Moldavia están bajo dominación turca, es la época de toda la Besarabia. En Pedro el Grande, que mencionábamos antes para el cine sobre el ámbito ruso, también algún episodio se centra en la confrontación entre los rusos y los turcos por Crimea. Y la salida ahí al Mar Negro se ve, y entonces, pues bueno, es un fenómeno que realmente tendría muchísimo interés. Pues es que hay muchísimo. ¿Y los chinos en el siglo XVII existían? Sí. Bueno, los chinos en el siglo XVII están empezando la dinastía manchú, y además hay algo de cine, alguno de producción china y algún otro de producción europea. Y de Hong Kong. Sobre la llegada de los manchúes, que son los que, para el espectador, que aquí conocemos como mandarines. No sé si lo saben, pero mandarín es una palabra portuguesa que cuando llegaron los portugueses allí preguntaban, bueno, ¿quién manda aquí? ¿Quiénes son los mandarines? Y le señalaban a los manchúes, y entonces ahí quedó lo de manchú por mandarín. Y entonces es una época en la que una dinastía, una época interesante para el cine. Hay unas 7 espadas, me parece que se llama, en la que porque los manchúes son una dinastía extranjera,
que Sí. decir, para el Que, pueblo por cierto, chino. son los que introdujeron la coletilla esta Exacto, larga... el sombrerito Esta que llevan todos los chinetes, pues y la es una coletilla. coletilla manchú. Eso es la coleta manchú. Y entonces, pues es la De Fu llegada. Manchu. La coletilla y el bigote de 2 puntas. Fu Manchu era un clásico en nuestra sí. infancia. Entonces, la llegada de una dinastía extranjera, y eso sí ha generado algo de cine bastante. Esa película es bastante interesante, la de 7 espadas. A mí me gustó bastante. Entonces parece claro que algo se puede aprender viendo películas ambientadas en el siglo XVII. Pero lo que pasa es que nosotros ya sí que hemos aprendido una cosa, es que nos vamos, nos tenemos que cortar una vez más, nos quedamos con tropecientas películas en el tintero. Que nadie se asuste cuando Que nadie se asuste. escucha hablar del siglo XVII a partir de ahora. Efectivamente, que no cambien de canal, que no O al menos huyan. ya que se sitúen en... mira, esto pasó... y esto también, y esto también. Sí. ¿no? Esperamos haber contribuido un poquito a que aguanten ahí en el sillón por lo menos los primeros minutos y que vean que realmente merece la pena esté ambientado donde esté ambientado. Pues muchísimas gracias, les esperamos en la próxima cita aquí en Historias de Cine.